Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 12. Hoy vamos a meditar en los versículos 7, 8 y 9 del capítulo 12 de Apocalipsis. Es un pasaje bastante complejo y necesitamos que el Señor nos dé toda la sabiduría, el entendimiento y la actitud para poder comprender ese pasaje. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y este pareciera un paréntesis para desviarnos fácilmente de la atención o del hilo conductor nuestro, que es Jesucristo, Cordero Vencedor. Con mucha facilidad otros estudiosos o biblistas se han apartado para ahora dedicarse a hablar de Satanás y a hablar del diablo y de Armagedón y de Gog y Magog y de dragones y guerras celestes y una cantidad de cosas, y se desvían la atención del único objetivo central en la Escritura y por supuesto en el libro de Apocalipsis, que es la redención y Jesucristo consumando fielmente la historia de la redención. El pasaje de esta mañana nos habla de una gran batalla, y recuerden que en el capítulo 12 se usan mucho las expresiones superlativas o expresiones agrandadas, ¿cierto? Para maximizar o para enaltecer algunas señales o símbolos. En el versículo primero vimos una gran señal, ¿cierto? Y luego en el versículo 3 otra señal, un gran dragón. Y ahora vamos a encontrarnos con una gran batalla, ¿cierto? Una gran señal, un gran dragón, una gran batalla. Para mostrarnos de manera amplia o de manera reiterada que estas señales o estos símbolos revisten una gran importancia y no pueden ser pasados por alto. No podemos simplemente verlos como símbolos sencillos o simples, o señales simples, sino como grandes señales o eventos enormes, diríamos nosotros hoy en un lenguaje un poco más castizo, un evento enorme en la historia. Aquí nos va a hablar hoy de una gran batalla en el cielo. Yo quiero que ustedes vayan notando conmigo que en el capítulo 12 hay un juego de escenarios, en primer lugar hablándonos de lo que se ve en el cielo y sucede en el cielo, y luego lo que acontece en la tierra. Recordemos que el primer versículo nos dice una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, celeste, radiante, refulgente, y luego aparece en la tierra con dolores de alumbramiento y expuesta al peligro casi de morir o de que su hijo sea arrebatado por este gran dragón. Pero la señal aparece en el cielo. Dijimos que es la iglesia triunfante, ¿cierto? La iglesia destinada desde antes de la fundación del mundo para reinar y gobernar por la obra de Cristo. Luego en el versículo 3 aparece otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, aparece en el cielo. Un gran dragón rojo, criminal, sangriento, feroz, sediento de sangre, que representa nada más ni nada menos que Satanás, el autor del mal, el origen del mal. Pero luego ese gran dragón escarlata aparece arrojado en la tierra y con su cola arrastrando una cantidad de ángeles y persiguiendo o asediando a esta mujer indefensa que tiene que huir al desierto. Luego en el versículo que nos ocupa en esta mañana, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Tenemos ya 3 eventos en el cielo, 2 señales y ahora una guerra cósmica. Y luego vamos a ver que hay 3 realidades en la tierra. Primero una mujer que está a luz o huyendo al desierto, luego un dragón que fue arrojado y ahora toda una sentencia que viene sobre estos ángeles destituidos del cielo o de la gloria de Dios. Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Cuando nosotros encontramos el término en la Biblia batalla o la realidad de la batalla, pues no es un evento nuevo. La Biblia dice que siempre habrán guerras y rumores de guerra y que siempre hay batallas. El tema de las guerras o de las batallas no es nuevo en nuestra sociedad. Los seres humanos siempre hemos vivido en batallas, ¿sí? Y hay guerras terribles y hay guerras devastadoras,
Nosotros, por ejemplo, hoy en día presenciamos unas guerras, especialmente en el Medio Oriente, que son terribles, ¿cierto? Entre los palestinos, los sirios y muchos países involucrados, guerras donde todos los días hay muertos y donde hay grandes devastaciones y hay afectaciones en la sociedad. Se llaman guerras santas, ¿cierto? O guerras justas, pero realmente todas las guerras lo que muestran es que hay dolor y hay violencia. Pero esta guerra que nos va a describir el versículo de Apocalipsis 12, capítulo 7, es una gran guerra en el cielo. Y yo quisiera que ustedes revisen ese versículo con el versículo 4, porque en el versículo 4 también nos habló de una situación de guerra en el cielo o de rebelión en el cielo. El versículo 4 nos dice que ese gran dragón se rebeló y fue echado a la tierra. Pero ahora en el versículo 7 dice que hubo una gran guerra o una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el gran dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Para muchos de los que leen la Biblia piensan que aquí estamos ante un evento que ellos llaman una guerra en el cielo entre Satanás y los ángeles de Dios o los arcángeles de Dios, como dos ejércitos enfrentados. Y la mayoría de los que estudian la Biblia dicen que este evento sucede, algunos dicen que sucede durante la gran tribulación, que para ellos es un evento que todavía está por venir, es decir, es un evento escatológico futuro y que durante ese periodo que para muchos va a ser de 7 años literales, a la mitad de esos 7 años, según ellos entienden los 1260 días del versículo anterior, va a haber un periodo de gran tribulación. Los creyentes estarán acá afrontando la gran tribulación, sufriendo, muchos muriendo, muchos torturados, y en el cielo va a haber una guerra entre Miguel, que comanda los escuadrones celestiales, y Satanás, que comanda los escuadrones infernales. Entonces que va a haber una guerra encarnizada entre esos dos bandos, mientras aquí la iglesia está sufriendo la gran tribulación. Ese es uno de los entendimientos que tienen muchos. Otro de los entendimientos es que esa guerra va a ser en el cielo entre dos fuerzas de poder del bien y del mal, mientras la iglesia está siendo arrebatada. Es decir, mientras está sucediendo el rapto, acontece en el cielo esta guerra terrible que va a ser descrita acá en el versículo 7 de Apocalipsis. Nosotros, ustedes saben que estamos teniendo un entendimiento un poco en contravía a estos entendimientos generalizados, porque estos entendimientos lo que nos dicen es que hay un milenio literal y que va a haber también un gobierno literal en la tierra de Cristo, pero que antes de ese gobierno, dicen algunos, y otros después de ese gobierno, Satanás va a reinar aquí en la tierra. Nosotros tenemos un entendimiento distinto. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que solo hay un reino absoluto y eterno, que es el reino de Dios. No creemos que hay dos reinos, que no hay un reino de Dios y un reino de Satanás. La Biblia no dice eso. Solo hay un rey absoluto y se llama Jesucristo. Solo hay un reino perfecto y absoluto y es el reino de Dios y el reino de los cielos. Y Satanás es un instrumento en las manos de Dios. No reina. Satanás nunca ha reinado, nunca podrá reinar. Él se deleita por hacerlo. Él presume. Recuerden que en el versículo 3 y 4 y 5 dijimos que él tiene unas diademas y figura como si fuera un príncipe, pero realmente él nunca ha reinado, nunca va a poder reinar. Entonces, ¿a qué evento hace referencia la Biblia cuando dice de una guerra en el cielo? ¿Está por venir esa guerra? ¿Está sucediendo? ¿Ya sucedió? ¿Cuántas guerras en el cielo se han dado entre Dios y Satanás? Algunos hablan de 2, algunos hablan de 3. Entonces hablan de una guerra inicial que se dio según Ezequiel 14 y Isaías 28, que esa fue la primera guerra que se dio entre Dios y Satanás cuando fue arrojado, destituido. Otros hablan de esta guerra que es entre Miguel y el dragón. Y luego hablan de una tercera guerra que es entre Gog y Magog, que es otra guerra entre aliados poderosos, perversos, que se enfrentan contra Dios. ¿Cuántas guerras hay en el cielo? Bueno, si decimos que hay 3, o si decimos que hay 2,
pues estaríamos casi diciendo que hay varios rounds, es decir, que Dios no ha podido derrotar a Satanás. Y hubo un primer enfrentamiento y no lo logró, entonces hubo un segundo enfrentamiento y tampoco lo logró y va a haber un tercer enfrentamiento. ¿Eso será correcto? Es posible que haya habido un primer enfrentamiento entre Satanás que se desafió a Dios y Dios no lo pudo derrotar y entonces hay un segundo encuentro para finiquitar el asunto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Puede ser eso correcto? Pues si entendemos que Dios es absoluto, rey, soberano, perfecto y que Él todo lo ha determinado con precisión y que Él tiene gobierno absoluto sobre todas las cosas, solo puede haber un enfrentamiento. Y en ese primer y único enfrentamiento, Satanás fue totalmente derrotado y totalmente destituido. Entonces, ¿a qué se refiere este evento? Porque claramente habla de una guerra en el cielo donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Se refiere al mismo evento de Ezequiel 28 y Isaías 14? ¿O se refiere a otro evento? ¿O fue que el primero fue una sola destitución pero no una guerra? Bueno, tenemos que resolver eso en el texto bíblico para nosotros quedar cómodos y no que nos queden dudas, como muchos están diciendo que Satanás está todo el tiempo enfrentado con Dios, que el bien y el mal enfrentado y que Satanás pues a duras penas, o que Jesús, perdón, a duras penas logra detener a Satanás pero que no lo ha podido derrotar, que está sentenciado o amenazado pero que no está derrotado totalmente. Muy bien, vamos al texto. El texto, versículo 7, dice: después hubo una gran guerra, una gran batalla en el cielo. Y ese es el título de la enseñanza hoy. Una gran batalla. En esa gran batalla en el cielo, la Biblia nos va a describir quiénes son los que se enfrentan, quiénes son los que se van a confrontar en esta batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 3, apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata. Y aquí nos dice que esta batalla es entre Miguel y el dragón, ¿sí? Las fuerzas que se enfrentan en esta batalla es Miguel y sus ángeles, o Miguel y su corte angelical, contra el dragón, y el dragón con sus ángeles. Entonces nos está describiendo el mismo dragón del versículo 3, no otro dragón, no uno que fue destituido y luego vuelve a retomar el lugar para batallar y definir si está allá o no está. El arcángel Miguel, como la Biblia lo describe en otro lugar de la Escritura, es el único mencionado en la Biblia como arcángel. En muchos lugares nosotros hemos escuchado que la Biblia habla de una jerarquía de ángeles. ¿Sí han escuchado? Que hay una jerarquía en el cielo y que parte de la jerarquía están los serafines, los arcángeles, los querubines y luego los ángeles rasos. Pero la Biblia no dice eso. En ningún lugar la Biblia dice que hay jerarquía entre los ángeles. Es decir, que hay como rangos altos y medios y bajos. La Biblia no dice. Entonces algunos dicen que hay por lo menos 3 o 4 arcángeles. Entonces hablan del arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y el arcángel Lucero, ¿sí? O otros hablan de otro arcángel, por ahí de la tradición. Pero la Biblia no dice en ningún lugar que Gabriel sea un arcángel. La Biblia siempre que usa la palabra arcángel, lo usa en singular, nunca dice arcángeles, siempre usa en singular. Y el único que recibe el título de arcángel en la Biblia es Miguel, es el único. Entonces, cuando la Biblia habla del arcángel Miguel, está describiendo un líder o un ser poderoso angelical que tiene autoridad en el cielo. Arcángel significa ángel superior, o ángel supremo, o ángel principal. Y Miguel significa incomparable, o el incomparable Dios. Entonces es importante que nosotros notemos lo siguiente. Recuerden que en el capítulo 1 de Apocalipsis ya dijimos que Jesús es descrito como un mensajero de Dios. ¿Recuerdan? Y en el capítulo 2 la Biblia describe a Jesús como el ángel. Jesús no es un ángel, Jesús es Dios.
Jesús no es simplemente un mensajero, Jesús es Dios eterno y absoluto. Pero como el Apocalipsis nos está haciendo descripciones metafóricas una y otra vez para entender quién es Jesús, también lo menciona como ángel, lo menciona como mensajero. Y recuerden que esos textos han sido tergiversados especialmente por los falsos testigos, porque ellos dicen que Jesús es el ángel de Dios. Y la Biblia no dice que Jesús sea un ángel de Dios. Jesús es Dios, pero en algunas oportunidades se describe como ángel, para decir que Él es un mensajero, es decir, Emmanuel, enviado de Dios para estar entre nosotros. ¿Me hago entender? No es un ángel, pero se presenta como mensajero de Dios que desciende para cumplir los propósitos. Aquí dice en el versículo 7, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Usa un nombre propio y es un nombre personal que es el de Miguel. Algunos dicen, no, es que los ángeles tienen nombres y nombres personales, pero la Biblia solo menciona el nombre de dos. ¿Se acuerdan? De Miguel y Gabriel. Y Miguel significa el incomparable Dios o el incomparable, y Gabriel significa varón de Dios o enviado de Dios o el fuerte de Dios. Entonces notemos que la Biblia no dice en ningún lugar que los ángeles tienen nombres y menos nombres personales, porque no hay un texto en la Biblia donde diga que los ángeles son personas, sino que son seres angelicales o que son una corte que está al servicio de la adoración de Dios. Sin embargo, menciona el nombre de dos, y los dos nombres propios que se mencionan para efectos de la revelación siempre están indicando aspectos del carácter de Dios. El incomparable Dios, ¿quién es? ¿Quién es el incomparable Dios? ¿Un ángel? No, es Dios. Es Dios revelado en Jesucristo. ¿Y quién es el verdadero varón de Dios? No puede ser un ángel. Tiene que ser un enviado de Dios que tiene todo el poder y la autoridad. Muy bien, entonces, algunos dicen que es que Miguel es el jefe de defensa del cielo, que es el ministro de defensa, ministro de guerra del cielo y que él tiene el encargo de todos los ángeles, pero la Biblia no dice en ningún momento eso. Solo menciona 3 o 4 textos donde aparece con nombre propio Miguel y dice que él hacía guerra en el cielo contra Satanás o contra las fuerzas del mal, pero en ningún momento dice que es ministro de guerra, ministro de defensa o que comanda escuadrones y que hay un encargado, un ángel o arcángel encargado de la guerra y otro encargado de los mensajeros y otro encargado de la adoración. La Biblia no dice eso. O sea, no hay ese tipo de distribución de funciones en la corte celestial. Solo se menciona un arcángel en la Biblia. La Biblia no dice que Gabriel sea un arcángel, es un mensajero de Dios. Y solo se menciona uno con el título de arcángel, pero arcángel no significa una corte superior de ángeles, arcángel significa ser superior. Un ser superior, un mensajero superior. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces, ¿está hablando aquí la Biblia de un ángel común como cualquier otro ángel encargado de unas tareas de guerra contra Satanás? ¿O está aquí haciendo una descripción metafórica, simbólica de Jesucristo, el varón de Dios o el incomparable Dios de Israel, que comanda los escuadrones de los ángeles y que se enfrenta con este dragón escarlata que es Satanás para vencerlo? Génesis capítulo 3, versículo 15 nos da la clave para interpretar. Y dice que de la simiente de la mujer viene el Salvador. Y que el Salvador tiene una guerra ya establecida por decreto contra la simiente de la serpiente. ¿Y quién va a derrotar la simiente de la serpiente? El hijo de la mujer, que es la simiente de la mujer o la simiente de la iglesia, es decir, Jesucristo el Hijo de Dios, o el varón de Dios, o el mensajero de Dios, o el incomparable Dios. El capítulo lo describe acá al comienzo. Había una mujer encinta, el dragón perseguía al hijo de la mujer, apenas dio a luz, este hijo es arrebatado al cielo, y luego ahora hay una guerra en el cielo. Entonces, ¿quién está haciendo guerra? O sea, esta guerra que nos describe el versículo 7 es entre un ángel creado por Dios
enfrentándose con este dragón escarlata? ¿O es la guerra que está dándose en cumplimiento de la profecía o de la promesa de Génesis 3:15 entre el hijo de la mujer y la descendencia de la serpiente? Claramente dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero recuerden el versículo 5, ¿qué sucedió con este hijo varón? El incomparable hijo varón que nació, que fue amenazado, ¿qué sucedió? Fue arrebatado ¿a dónde? Al cielo, está entronado. Recuerden que después de la humillación de Cristo vienen los eventos de la exaltación y en la exaltación Jesucristo se entrona. Es decir, toma el lugar nuevamente. Y lo que nos dice es, esta gran batalla sucede inmediatamente después de la entronación. Entonces no es la batalla de Génesis del comienzo, ni la de Ezequiel 14, Isaías 28, sino que nos está hablando de una batalla que se da o que se oficializa una vez Jesucristo toma el trono nuevamente. Queridos hermanos, aquí lo que la Biblia nos va a decir, y es lo más importante, es que la batalla se va a librar contra Satanás. Contra Satanás. La pregunta es, ¿Satanás estaba todavía con derecho de estar en el trono de Dios? Cuando Jesucristo asciende después de la resurrección y se entrona, ¿Satanás todavía tenía libre derecho de entrar al trono de Dios? Porque algunos dicen que Satanás se pasea todos los días por allá y lleva recados. ¿Sí? Algunos creen eso, que Satanás viene acá y por ejemplo dice, oye, fulano de tal no vino a la iglesia, ¿cierto? Debe ser que está de puente. Entonces él va y lleva el recado más rato. ¿Sí? Eso dicen muchos. Y que él viene y entonces él revisa y usted no leyó la Biblia esta semana, entonces él sube con el recado. Y que todo el tiempo está él llevando noticias, acusando a los creyentes delante de Dios. Eso es lo que muchos dicen. Es decir, que Satanás está aquí observando y acechando y llevando allá recados como si fuera un mensajero y que tiene el derecho de presentarse ante Dios. ¿Dice eso la Biblia? ¿Satanás puede ir al trono de Dios con libertad y llevar recados contra los hijos de Dios? Por ejemplo, ir a dar quejas que usted no leyó la Biblia, que usted dijo una mala palabra, que usted tuvo un mal pensamiento y que Satanás puede llegar allá. Algunos dicen que sí, que Satanás fue destituido, pero que todavía él tiene por ahí como una oficina y él puede llegar allá todos los días a presentarse. Y toman el texto de Job capítulo 1 para decir que él se presenta con los hijos de Dios y que va y lleva quejas y reclamos y pues ahí estamos nosotros perdidos. Que imagínate, nosotros aquí procurando confiar en el Señor y Satanás todos los días llevando quejas de nosotros ante el trono de Dios, que es el acusador. Pero la Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia lo que dice fue que Satanás fue arrojado del cielo. ¿Cuándo fue Satanás arrojado del cielo? ¿Al comienzo o durante o al final de la historia de la redención? ¿Cuándo fue arrojado? Al comienzo. La Biblia lo dice. Satanás fue arrojado y nosotros ya vimos en el versículo 4, dice, y las arrojó sobre la tierra. Y su cola arrastraba la tercera parte y los arrojó y el dragón se paró frente a la mujer. Es decir, Satanás fue arrojado al comienzo de la historia de la redención. Satanás fue echado del cielo. Y recuerden que lo hemos dicho una y otra vez que la palabra arrojar significa lanzar con violencia. ¿Sí? Es decir, fue destituido, fue echado fulminantemente del cielo, de tal manera que Satanás no tiene arte ni parte. Si él fue arrojado del cielo, fue destituido, y en esa destitución o en ese lanzamiento fue arrastrado con él, o él arrastró con él la tercera parte de los ángeles, que son demonios. Yo les pregunto, ¿entonces Satanás puede todos los días llevar recados al cielo? ¿Cuál es el único lugar de acción o el campo de acción de él? La tierra, porque dice la Biblia que fue arrojado del cielo a la tierra. Él no tiene ningún permiso de ir al trono, de llevar recados, de pasar quejas contra los creyentes. Eso no tiene el derecho porque la Biblia claramente dice que él fue destituido. Y la Biblia no dice que él va a ser restituido.
nunca va a ser restituido. Entonces, ¿por qué dice aquí que cuando Jesucristo fue al cielo, después de la ascensión, hubo una gran batalla o se libró una gran batalla en el cielo? Daniel 10, 13 y 21 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia, pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y luego en Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y otro texto en Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue hasta que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y luego en 1 de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 3 o 4 veces aparece el nombre Miguel en la Biblia. En 2 oportunidades dice que es un gran príncipe y en otra oportunidad dice que es un arcángel. Pero en 3 oportunidades de las 4 referencias que se hacen, dice la Biblia que él está a favor del pueblo de Dios en cuanto a los eventos finales de la redención. Es decir, la resurrección, la glorificación y el juicio final. La pregunta es: ¿está hablando la Biblia de un ángel o está hablando de Jesucristo tomando su cumplimiento oficial o su cumplimiento histórico? El texto continúa diciendo: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Pero no prevalecieron. Y esto es casi crónica de una muerte anunciada, ¿cierto? Satanás se enfrenta contra Dios y no va a poder prevalecer. Si Satanás se enfrenta contra un ángel creado por Dios, yo les pregunto, ¿será que Satanás puede prevalecer? Tiene probabilidades, pero si se enfrenta contra Dios, contra Jesús, es imposible que él prevalezca. Aquí el texto dice: pero no prevalecieron, es decir, el dragón con toda su corte que le sigue, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es importante que nosotros notemos esto, porque desde el comienzo de la historia de la redención, la Biblia nos dice que Satanás hubo cargos contra él y por eso fue echado. ¿Cuáles fueron los 2 cargos que tuvo Dios contra Satanás? Rebelión y sedición, ¿cierto? Él se rebeló contra Dios y quiso dividir, quiso usurpar el trono. No solo se rebeló, sino que quiso usurpar el lugar de Dios. Entonces levantó una sedición y esos fueron los 2 cargos que se estipularon contra Satanás. En el momento en que se identifican estos cargos, Satanás es arrojado del cielo. La Biblia no dice que se hizo un juicio. No se podía esperar un juicio. Sencillamente hay cargos contra Satanás. Satanás es echado. Se echó a la tierra y se comienza un juicio. Se comienza un juicio donde tiene que haber todos unos componentes judiciales para que se dicte una sentencia. Pero mientras eso se da, Satanás está en la tierra. ¿Y qué hace en la tierra? ¿Qué dice la Biblia? Fue echado para hurtar, matar y destruir. Satanás, hay cargos contra él, por eso es arrojado a la tierra, pero él comienza a atacar la creación de Dios, especialmente la descendencia que conlleva a Jesucristo. Por eso desde el comienzo lo vamos a ver en el Edén. Satanás ni fue muerto, ni fue condenado en esa expulsión. Sencillamente fue expulsado del cielo, de su lugar de privilegio, y no tiene derecho en el trono de Dios. Pero fue dejado con libertad aquí en la tierra para que él cumpla un propósito. ¿Cuál fue el propósito que Dios le dio? Hurtar, matar y destruir y perseguir la descendencia de la mujer. ¿Me hago entender?
Esa es parte del oficio o de la tarea que él ocupa, pero no en el cielo. Entonces, en este evento que se está narrando aquí en Apocalipsis capítulo 12, lo que nos está diciendo es, Satanás siempre ha querido prevalecer. Primero no prevaleció en el cielo, por eso fue echado. Luego en el Edén quiso atacar a la mujer y la engañó, pero él salió sentenciado. Porque ahí fue un segundo evento en la tierra donde Satanás volvió a perder. Primero perdió el lugar de privilegio y de ser un ángel al servicio de Dios se constituyó en diablo, engañador, ¿sí? O el suplantador, el adversario. Y luego viene a la tierra. En la tierra se enfrenta a la mujer para engañarla, pero ahí Dios defiende a la mujer y Satanás recibe una sentencia de muerte, una advertencia, una amenaza de que va a ser herido de muerte. Génesis 3:15. Y por eso dice la Biblia que él va a seguir persiguiendo a la mujer. A lo largo de la historia de la redención, especialmente en el Antiguo Testamento, vamos a ver muchos intentos de Satanás o de este dragón criminal para perseguir la descendencia de la mujer de la cual viene el Mesías. Uno de Génesis 3. Otro evento se va a dar en el capítulo 4 de Génesis, cuando Caín se levanta para matar a Abel. Y sucesivamente vamos a encontrar muchos eventos. Otro lo vamos a encontrar ahí en la época del diluvio. ¿Se acuerdan? Cuando parece que casi toda la descendencia desaparece. Luego nos vamos a ver otro evento de riesgo para la descendencia de la mujer cuando Abraham no podía tener hijos porque Sara era estéril. Luego cuando nace ese hijo de la promesa y Dios le dice ve y sacrifícalo, y así sucesivamente durante 4000 años vamos a ver entre comillas amenazada la descendencia de la mujer. ¿Quién la amenazaba? Imperios, emperadores, Faraón, los babilonios, otros, ¿cierto? Los mismos, el reino del norte, Jezabel atacó a los del reino del sur, Atalía también. ¿Sí? Quisieron destruir la descendencia de Ocosías, es decir, a través de toda la historia, este dragón ha querido exterminar la descendencia de la mujer. ¿Cuál siempre ha sido el objetivo? Jesucristo. Pero ¿cuál es aquí la constante que la Biblia nos va a decir? No prevaleció. Esa es una constante. Satanás nunca ha podido prevalecer. Por eso nosotros no podemos pensar que el bien y el mal son dos fuerzas en igualdad de condiciones. Porque lo que la Biblia dice es que Satanás nunca ha prevalecido y nunca prevalecerá. Hubo un primer momento. En ese primer momento se estipulan unos cargos contra Satanás y es arrojado a la tierra. Y se le advierte de que va a ser herido de muerte. ¿Cuándo se logra la herida de muerte contra Satanás? En la crucifixión. Recuerden que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Hay 3 enemigos que la Biblia dice que son los enemigos del pueblo de Dios: Satanás, el pecado y la muerte. ¿Cuándo se derrotó a Satanás? En la cruz, en el Calvario. ¿Cuándo se venció el pecado y la culpa condenatoria del pecado contra los creyentes? En la cruz. ¿Cuándo se derrotó la muerte? En la resurrección. Es decir, estamos ante el cumplimiento histórico de la derrota judicial de Satanás. Primero los cargos y su destitución, y ahora la derrota oficial del juez justo que sustituye a los creyentes y que cumple toda justicia ante Dios. Pero aunque Jesucristo derrotó a Satanás y venció la muerte, todavía esos eventos o esos logros o ese alcance o esos méritos no habían sido totalmente eficaces hasta que Jesucristo se entrona. Cuando Jesucristo sube al trono nuevamente, que es descrito aquí en el versículo 5, el hijo varón es arrebatado para Dios y para su trono. Es allí cuando oficialmente en el trono se da una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia para Satanás? Totalmente vencido, totalmente derrotado, totalmente sin prevalencia contra Dios y contra el pueblo de Dios. Eso no se había dado, porque al comienzo de la historia lo que se había dado era una destitución de Satanás, pero no se había dado el veredicto
o no se había dado la sentencia, mejor, con todo el alcance judicial de Cristo a favor de la iglesia y a favor de la justicia de Dios y contra Satanás y contra los enemigos del creyente. Por eso lo que nos está describiendo el capítulo 12 de Apocalipsis es el evento histórico de cómo Jesucristo cumplió fielmente todas las disposiciones de la redención, a favor de la justicia de Dios, contra Satanás y los enemigos de la iglesia y a favor del pueblo redimido. La Biblia lo que nos va a decir, Satanás no prevaleció. Bueno, sabíamos eso, no iba a prevalecer. Si había sido destituido con unos cargos, pues sabíamos que esos cargos seguían contra él y que iba a ser totalmente derrotado en el trono. Jesucristo cuando sube al trono sube como cordero vencedor, venciendo y para vencer, y lleva todos los méritos o los alcances de la cruz y los presenta ante el trono de Dios, y en ese tribunal o en ese trono de Dios se ratifica que se han satisfecho todas las demandas de la justicia y que se han vencido todos los enemigos, de tal manera que la gran batalla que aquí se libra no es una batalla de combatientes, sino es una batalla judicial. No es una batalla de cargos y descargos, sino es una batalla judicial donde se da una sentencia oficial. Satanás es totalmente derrotado judicialmente en el trono de Dios porque Jesucristo cumplió todas las demandas de la justicia. El versículo continúa diciendo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pareciera que nos está repitiendo casi nuevamente el versículo 4, ¿sí? Y pareciera que está haciendo una mención a Ezequiel 28, nuevamente. Pero lo que nos está diciendo es, recuerden que en Ezequiel 28 y Isaías 14 no dice que fue echado fuera el diablo, el engañador, la serpiente antigua, el dragón. ¿Cómo dice Ezequiel 28 o qué dice sobre la destitución de Satanás? Dice, oh lucero de la mañana, tú que eras el resplandor, ¿cómo caíste y fuiste echado? Pero no usa esos títulos esos adjetivos calificativos para describir todo el carácter malévolo de este ser. Aquí usa una cantidad de sinónimos. Dice gran dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, engañador. Usa varios sinónimos para describir el carácter y el alcance de lo que Satanás ha hecho a lo largo de la historia de la redención. No está diciendo que él fue destituido del cielo como diablo, porque cuando él fue echado al comienzo de la historia, la Biblia no lo describe como diablo, engañador, acusador. Él esa tarea la hizo estando acá en la tierra. Él estando en el cielo no pudo acusar a nadie, ni pudo engañar a nadie. ¿Recuerdan? ¿Cuándo fue que pudo engañar? Cuando estuvo en la tierra. ¿A quién engañó? A la mujer. Cuando la Biblia dice que él es el engañador, es porque él logró engañar a la mujer, y al engañar a la mujer engañó a todo el género humano. Y la Biblia habla también de que él es el acusador. Pero ¿se acuerdan que solo hay un evento en la Biblia de un hombre que fue, al cual él presentó acusaciones contra él? Job. Y recuerden que ese es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Se considera que Job es uno de los hombres más antiguos de la historia bíblica. Y la Biblia dice que Satanás presentó acusaciones contra Job. Entonces, si Ezequiel 28 dijera, o Isaías 14, si hablando de Satanás antes de presentarse la historia de la redención, si dijera que fue lanzado el engañador, nosotros nos preguntaríamos, pero ¿cuál engaño causó? ¿O cuál acusación causó? Si lo único que él causó fue una rebelión contra Dios y una sedición. Esos fueron los cargos. Pero estando en la tierra fue que él manifestó su carácter engañador y acusador y diabólico como adversario y como una serpiente feroz, no contra Dios directamente, sino contra la descendencia de la mujer y para exterminar la historia del Mesías o el advenimiento del Mesías. Y fue lanzado fuera el gran dragón,
claramente nos está diciendo es la batalla judicial que se libra y que donde se presentan ya todos los alcances de la justicia. Cuando Cristo asciende al cielo, Satanás no puede prevalecer. Por supuesto, no tiene defensor, no tiene quien lo defienda, solo tiene acusaciones contra él por lo que él ha hecho. Jesucristo es el mismo que lo acusa y que tiene todas las pruebas. Y en ese evento, Jesucristo como Cordero vencedor y como juez absoluto, declara que Satanás es totalmente derrotado y no prevalece y es lanzado fuera. Pero no es lanzado físicamente. ¿Cuándo había sido lanzado físicamente Satanás? En el origen de la historia. Aquí es lanzado en términos jurídicos, es decir, judicialmente no hay nada que hacer. Los hechos, las pruebas, los alcances, todo atestigua con hechos y eventos históricos contundentes que Satanás no tiene arte ni parte ni en el cielo, ni en la historia de la redención, ni contra Dios, ni contra el pueblo de Dios. Eso es lo que se ratifica, porque fue totalmente derrotado, exhibido públicamente, la muerte fue sorbida en victoria, dice la Escritura, el pecado y la culpa condenatoria fue clavada en la cruz, todos los enemigos fueron totalmente derrotados y todos esos alcances judiciales históricos son llevados al cielo y al presentarse ante el tribunal se dictamina una sentencia contra Satanás, no prevaleció, echado totalmente fuera. Y eso es muy importante para nosotros, porque esta gran batalla no es una batalla de seres angelicales. La Biblia no presenta eso en ningún momento, de que los ángeles se agarren a pelear, porque siempre que hay guerras tiene que haber muertes, ¿sí? Y los ángeles no mueren. O sea, la Biblia no dice que hay ángeles enfrentados con espadas peleando unos contra otros a ver quiénes mueren. Eso sería como una guerra sin sentido. La Biblia lo que dice es que la guerra o la batalla que se libra o que se libró a favor de la iglesia fue una batalla judicial donde Cristo ganó todo a través de su muerte y su resurrección. Entonces, cuando la Biblia está diciendo acá que Satanás fue lanzado o que fue lanzado fuera el gran dragón, es porque en este evento judicial o en este juicio, Satanás es constituido o estipulado judicialmente que es un gran dragón, no es un ángel de luz. Él fue destituido porque fue creado ángel de luz, pero se rebeló y cayó. Pero aquí en este juicio se dictamina y queda por escrito que es un gran dragón, es una serpiente antigua, es un diablo o adversario y es un Satanás, autor del mal, encargado de engañar. Cuando dice aquí engaña al mundo entero, pues por supuesto sabemos que el evento de Génesis abarcó toda la humanidad y todos cayeron o caímos en ese engaño destructivo del poder de Satanás. Oficialmente Satanás está derrotado, es expulsado jurídicamente, no tiene ningún acceso. No era que él subía todos los días a llevar recadas, él ya había sido destituido, pero ahora oficialmente por sentencia Satanás no tiene ningún lugar en el cielo. ¿Qué es lo que nosotros vemos entonces? Que Génesis 3:15 se cumple, la promesa redentiva se cumple. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿cuántas guerras ha habido en el cielo contra Satanás? La Biblia dice que primero hubo una rebelión, e inmediatamente hay una destitución fulminante. Ahora hay una batalla, pero es una batalla jurídica, donde se presenta a Dios, se revisa la ley de Dios, se revisa todo el tema del cumplimiento histórico de la ley a través del sustituto que es Cristo, el Cordero vencedor, y se ve que tiene todos los méritos para declararse jurídicamente a Satanás derrotado eternamente y esperando simplemente el juicio final. Entonces, ¿qué es lo único que está esperando Satanás en este momento? Ya fue destituido, ya fue derrotado jurídicamente, en la cruz históricamente, en el cielo jurídicamente. Ahora, ¿qué es lo único que espera Satanás?
que se le lea la sentencia y se le condene al juicio eterno, que es el evento que estamos esperando. El juicio eterno, cuando la Biblia dice que será lanzado al tormento eterno y del cual no podrá salir. Todavía no ha sido judicialmente entregado a esta condena, no se le ha leído el veredicto, pero ya salió la sentencia. Y la sentencia dice que Satanás no prevaleció contra Dios. Nunca ha prevalecido ni contra Dios ni contra el pueblo de Dios y está esperando simplemente la sentencia. Esto que nos dice el texto es muy importante, especialmente para la mujer que está huyendo. Porque la mujer que está huyendo es la iglesia que sufre y que peregrina. Una iglesia que está peregrinando, dependiendo únicamente del Señor, pero amenazada u hostilizada por esta serpiente antigua. Pero que nosotros como iglesia sepamos que esta serpiente antigua o este adversario ha sido derrotado es muy esperanzador. Es decir, las puertas del Hades no prevalecerán nunca contra la iglesia. Satanás nunca podrá prevalecer contra los creyentes. Dice la Biblia que engañará a muchos y si fuere posible, engañaría también a los escogidos. Es decir, no es posible que Satanás engañe a los escogidos. Nosotros hoy en día libramos una batalla, pero la batalla que ustedes y yo libramos no es contra Satanás. La batalla que usted y yo libramos es contra nuestros propios pecados. El enemigo que tenemos nosotros es nuestro propio corazón, que es engañoso y en el cual tenemos que confiar que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero no es una guerra hombre a hombre o cuerpo a cuerpo contra Satanás. Ya Satanás fue derrotado. A nosotros se nos encargó confesar nuestros pecados y vivir en santidad. Y todos los días libramos una batalla. Y esa batalla es: Señor, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados. Ayúdanos. En lugar de levantarnos a zapatear a Satanás y pelear contra él, tenemos que levantarnos a confesar nuestros pecados y decirle: Señor, ayúdanos. Porque esta gran batalla que la Biblia registra acá es una batalla jurídica que ya Cristo dio por nosotros, en la cual Cristo nos hizo más que vencedores. No nos delegó esa batalla a nosotros, gracias a Dios no. A duras penas luchamos con nuestros pecados. ¿Qué tal tener que enfrentar a Satanás todos los días? Imagínense todos los días tener que desafiar a Satanás y enfrentarnos en las mañanas y en las tardes contra él. Si tenemos suficiente con nuestros pecados para lidiar con ellos y para suplicar al Señor misericordia. Esta gran batalla es contra Satanás, pero no prevaleció y fue lanzado fuera. Y se cumple el decreto de Dios. Nos muestra que Satanás fue derrotado, no logró derrotar a Dios en el cielo, no logró derrotar la descendencia de la mujer, no logró derrotar a Jesús, le pareció que lo había derrotado en el Calvario e hizo fiesta por 3 días y medio, pero Jesucristo resucitó. Y al resucitar sube al cielo y da una sentencia contra Satanás y se cumple la promesa. Ahora la Biblia también dice que como Jesucristo derrotó a Satanás y es el Cordero vencedor, nos alcanza o nos extiende los beneficios de la cruz a la iglesia, de tal manera que los creyentes somos más que vencedores. Y por eso en los capítulos primeros de Apocalipsis, el capítulo 2 y 3, en varios lugares dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, porque yo he vencido, dice Jesucristo. Todos los creyentes vamos a vencer, no por nuestros méritos, sino porque los méritos de Cristo se extienden o nos cobijan o nos alcanzan como representante federal a todos los creyentes. Por eso hoy en día todos somos más que vencedores. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos queridos, hay una gran batalla, pero la batalla contra Satanás ya fue ganada. La batalla contra la culpa condenatoria que venía contra nosotros ya fue ganada por Cristo. La batalla contra la muerte también fue ganada. La batalla que usted y yo libramos hoy es contra nuestros pecados, que ya fue eternamente asegurada por Cristo, y no batallamos a ver si ganamos, sino que batallamos bajo los méritos de Cristo, sabiendo que con Él somos más que vencedores. Esa es una gran promesa de Jesucristo. Si Satanás hubiera logrado derrotar a la mujer en el Edén,
no tendríamos esperanza. Si Satanás hubiera logrado derrotar a Jesús en la cruz, no tuviéramos esperanza. Pero hoy mismo celebramos que Jesucristo se levantó de entre los muertos y que Él vive. Y como Él vive, nosotros también vivimos. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias por recordarnos que tú eres el Cordero vencedor y que Satanás es un ser creado para unos propósitos específicos, que siempre él ha presumido y ha pretendido gobernar y ganar, pero nunca ha prevalecido. No ha tenido un día de gloria Satanás. El día que él pretendió ser superior o igual a ti, ese mismo día fue destituido. Y fue destituido con cargos muy contrarios, de tal manera que pesa sobre él una gran sentencia, como el adversario y el engañador, el que se levantó contra ti, pero nunca ha prevalecido. Te damos gracias porque esa batalla no la libramos nosotros como iglesia, tú la libras a favor de tu pueblo. Somos como esa mujer indefensa que frente a semejante dragón escarlata no sabe qué hacer, pero gracias porque tú defiendes a tu pueblo. Y aunque estamos a veces expuestos en medio de tantos peligros, tú siempre peleas por nosotros y nos haces más que vencedores. Te damos gracias porque el pueblo tuyo, que es la iglesia, es vencedor. Somos más que vencedores. Tú ya otorgaste o pusiste a la cuenta de la iglesia todos los alcances de tu Hijo Jesucristo en la cruz, de tal manera que nosotros somos el pueblo de la victoria, venciendo y para vencer a través de Jesucristo, el Cordero vencedor. Gracias porque Satanás es un instrumento en tus manos para unos propósitos limitados que tendrá que someterse y sujetarse a cumplirlos. No tiene libertad, no tiene autonomía, no tiene ningún aspecto del carácter que tú tienes. No es omnisciente, no tiene acceso al trono, no puede llevar y traer informaciones, sencillamente es un instrumento que trae muerte y destrucción a los que tú le has delegado. Pero tu iglesia está a salvo, porque tú la compraste con precio de sangre. Esa es una gran noticia para nosotros como creyentes hoy. Es una gran noticia para los creyentes. Nuestra lucha no es contra Satanás, nuestra lucha es contra nuestro propio pecado, contra instituciones que encarnan ideas contrarias a la verdad tuya y contra sistemas perversos de maldad, que solo los podemos vencer a través del Evangelio y a través del testimonio. Gracias te damos por eso. Nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor les bendiga, iglesia.